no quiero hablar. No, ustedes no saben lo que es democracia. Laburamos para mantener a toda la manga de la... Estamos cansados de los planes. Familia formada por el varón y la mujer. Niños de 11 años que hablan de llegar a los 12 para poder quedar embarazadas y cobrar un plan. Muchas de estas frases son reconocibles para todos nosotros. Convivimos con ellas en foros, en redes sociales. Algunas vienen del fondo mismo de nuestra historia. Vale la pena detenerse. Son palabras filosas que pueden provocar daños graves sobre las personas y expulsan de la comunidad democrática, de las libertades, de los derechos, de la ciudadanía, a ciertos grupos sociales y políticos. ¿Qué singularidad tienen los discursos de odio en este momento histórico? Pero quizás lo primero y lo fundante, ¿qué es un discurso de odio? Para legitimar la confrontación y la violencia social de un grupo sobre otro, se crean en el ámbito público narrativas sociales llenas de prejuicios. Las conocemos como discursos de odio. Los discursos de odio están presentes en los medios de comunicación, en las redes sociales y en nuestras relaciones humanas cotidianas. Esos discursos tienen una presencia que tal vez hemos normalizado. ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad y en el mundo para que estas expresiones de odio sean posibles? Los discursos de odio son todos aquellos enunciados producidos en la esfera pública, y con esto también me refiero a digital, que busquen incitar, promover o legitimar las formas de la discriminación, la deshumanización y la violencia hacia una persona en función de la pertenencia o identidad social de esa persona. Cuando decimos esto, decimos entonces que un insulto no es un discurso de odio, la expresión acalorada de una diferencia no es un discurso de odio, sino que tiene que pasar ciertos umbrales. Estos umbrales tienen que ver, por un lado, con quien emite el discurso de odio. No es lo mismo que lo diga mi mamá, que lo diga mi hermano, a que lo diga alguien que tiene una voz pública, que lo diga un periodista, que lo diga un referente político, que lo diga un artista, ¿no? Ahora, el límite de lo democrático a lo no democrático es esa incitación a la violencia y esa pretensión de legitimación de esa violencia que busca la exclusión, marginación, segregación o eliminación de otro. Sí. No, ustedes no saben lo que es democracia. La ignorancia. La verdadera familia está instruida por un padre, una madre y los hijos. Qué horrible el judío. El judío es el culpable. El odio es una emoción, empecemos por ahí. El odio es una emoción, y una emoción que todos nosotros tenemos. Esto es, todos nosotros somos capaces de odiar, y de hecho odiamos en distintos momentos de nuestra vida, y hasta en ciertos momentos podríamos decir que no está mal poder aceptar ciertas situaciones. Lo que yo trato de pensar es cuando esa emoción es instrumentalizada políticamente. Al utilizar la emoción del odio, lo que hace es que ese enojo se dirija contra alguien y en ese sentido se instrumentalice políticamente. Eso implica, por ejemplo, la práctica social fascista, que básicamente es la capacidad de instrumentar políticamente el odio. Los discursos de odio pueden abrir una escalada de violencia partiendo de un primer peldaño de prejuicios y estigmas. Los judíos siempre se dedicaron al tema del manejo de la plata.
El odio que se condensa en el lenguaje, circula en los medios y las redes, es alentado e instrumentado políticamente, prefigura y puede movilizar acciones violentas. Hoy la gente entiende que está todo en peligro, que nadie se salva. Son negros, fuera, asco. Vagos, que están con planes. Nadie discrimina, pero dos hombres besándose. Y hay un tercer momento fundamental, que es el aislamiento. Y ese aislamiento es el paso previo a la posibilidad de su destrucción, de su aniquilamiento, de su persecución ya física directa. El odio aparece articulado y direccionado a ciertos grupos o personas. El otro, la otra, es visto como una cosa. Pero ¿cómo se construye un enemigo social? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y cómo se construye esa otredad negativa, Daniel? Tiene como dos momentos, ¿no?, fundamentales. Uno, un poco los mencionábamos. Uno es esta separación de una parte del conjunto. Digamos, ¿no? Por eso es otredad negativa. La primera parte, que es la de otredad, es identificar que en una comunidad hay un grupo que no es posible de ser reconocido como parte del nosotros, ¿sí? Y por eso digo, ese grupo puede tener características muy distintas, no importa, tenga las que tenga, el proceso fundamental es decir, esta parte del grupo no es parte de lo mío, este sector no es igual a mí, no merece lo mismo. Este es un primer proceso. Pero su negativización es un segundo proceso necesario, porque uno podría decir, bueno, hay gente que es muy distinta a mí y que me podría enriquecer. Yo podría aprender de gente que es muy distinta. Entonces no es que automáticamente por construir a un grupo como distinto ya aparece la estigmatización, sino que requiere las dos partes. Construyo un grupo como distinto, pero además eso distinto es visto como peligroso, como negativo, como problemático, como una amenaza. A mí me parece que muchas veces las palabras filosas que vamos tallando cotidianamente para nombrar al otro como problema no son inocentes, sino que van creando condiciones de posibilidad. ¿Qué dirías vos cuando pensás la construcción de esas otredades negativas hoy? ¿Qué otredades negativas percibís, se construyen? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de una otredad negativa? Y estoy pensando, por ejemplo, en el mito del pibe chorro también, ¿no? Es decir, en el mito del vago, en el mito del planero, del choriplanero, etcétera, etcétera. Digamos, son categorías, son artefactos culturales que están llenos de odio, ¿no? Que hay que leerlos a lo largo de una extensa cadena que fue tallada por ese odio, porque detrás de la figura del pibe chorro uno puede encontrar al falopero, uno puede encontrar al subversivo, uno puede encontrar al negro cabeza, o al descamisado, o al anarquista tirabomba, o al gaucho malo, o al indio bárbaro, ¿no? Hay una autora española que lo ha llamado aporofobia, digamos, ¿no? Esta construcción del pobre como la figura denigrada y problemática, y entonces esto, el que necesita asistencia, el que se cae del sistema, el que requiere algún tipo de ayuda, bueno, ese sería una carga para nosotros, el responsable de que no podamos desarrollarnos, también ha aparecido con mucha fuerza. Y después, otra figura que se parece al judío, al gitano, porque ha sido histórica a lo largo del tiempo, que es el disidente político, particularmente aquel que busca una transformación social. Dina Sánchez es hoy una destacada dirigente social. Si tuviéramos que pensarlo en clave interseccional, tendríamos que dibujar un triángulo: mujer, migrante, afrodescendiente. Ella, como tantas otras mujeres que pertenecen a organizaciones comunitarias, se confrontan con una nueva categoría del desprecio, cada vez que la nombran planera.
Dina, si tuvieras que ensayar una autopresentación, ¿cuál sería? Bueno, en primer lugar, Dina Sánchez, migrante, bueno, mujer, feminista, madre, abuela, trabajadora de la economía popular y hoy referente de un sector del que pertenecí desde muy chica. Me crié en la venta ambulante y hoy digo, no, soy trabajadora de la economía popular, una identidad que vinimos construyendo no hace mucho tiempo, ¿no? Porque venimos de movimientos de trabajadores y trabajadoras desocupadas y no nos percibíamos como parte de la clase trabajadora, exacto. En el mundo, migrar no es visto como un derecho, sino muchas veces como aquellos que vienen a sacarnos lo propio. En algunos casos hay hasta una mirada que criminaliza la migración. Vos viniste adolescente desde Perú. ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo viviste esa condición de migrante? Migrar no es fácil, que es bastante difícil. A mí particularmente me tocó migrar cuando yo tenía 15 años. Me tocó también de muy cerca el desprecio, ¿no? El desprecio por ser migrante, por tener incluso hasta un color de piel, ¿no? Que, ¿no? Está negra, sucia, pata sucia, que si te veo en la calle te pateo la cara, te escupo. ¿Y cómo se elabora todo esto? Con mucho dolor, con mucha tristeza, pero que también ese dolor y esa tristeza creo que se replica hoy en mucha lucha, en mucha fuerza, ¿no? Y muchas migrantes nos abrazamos y que llegamos a las organizaciones con algo muy en particular, que es desde la necesidad, ¿no? Y que cuando damos el pasito a decir yo soy militante, es cuando uno empieza pues, hacerse preguntas, a no naturalizar, ¿no? Lo que claro, nos venía pasando, ¿no? Claro. Esto es tan normal, es tan natural, todo lo que vivimos, el ser pobres, porque también el discurso de odio de esto de, bueno, uno es pobre porque no te esforzas lo suficiente, ¿no? Hay una nueva categoría de la estigmatización, que es la de planera. ¿Qué sentidos condensa esa palabra para vos? A mí, en su momento, me afectaba cuando me decían planera. La verdad que hoy no me afecta cuando me dicen planera, porque yo tengo las herramientas para dar discusiones y esas herramientas también las tienen hoy las compañeras. Claramente los medios hegemónicos tienen un rol importantísimo para instalar un sentido, ¿no? Instalaron muy fuerte este odio o la estigmatización y la acotación a las trabajadoras de la economía popular, ¿no? Con esto de las planeras. ¿Qué es lo que se pone en juego ahí, en esa palabra? Yo creo que ahí se pone en juego no solamente todo el trabajo nuestro, sino también toda la dignidad nuestra. O sea, tratan de, no sé, las planeras, las vagas, las choriplaneras, las que no trabajan, las que no hacen nada, ¿no? Y yo creo que ese sentido común se fue instalando muy fuerte y hoy ha crecido mucho. No nos representa un plan social, no somos planes sociales, no somos planeras, somos trabajadoras y que hacemos un trabajo enorme. Y los programas, los mal llamados planes sociales, en realidad son programas de fortalecimiento a un trabajo que nosotras ya realizamos y que es una ley o son programas que nosotros y nosotras los conquistamos. Sin embargo, la mirada social que está detrás del planera es la del privilegio. Totalmente. A los discursos de odio se los resiste con el abrazo amoroso de la colectividad. Totalmente. Porque cuando vos lees que por las redes te saltan algunos diciéndote, bueno, esto, pero andate a tu país, o negra, DM, esto, lo otro, voy a decir, bueno, entre toda esta cantidad que me abraza, yo no me voy a dejar llevar por esto. Y siento como que eso, cuando nos atacan hoy nos atacan muchísimo, ¿no? Y yo digo, si no fuéramos tan importantes no nos atacarán tanto. ¿Por qué pensás que a nivel global la instrumentación política del odio tiene tanto éxito y además es legitimada electoralmente? Bueno, yo diría por 2 o 3 cosas. Primero, porque es eficaz. O sea, es movilizar una emoción como el odio, que es una de nuestras emociones más fuertes, es eficaz. Cuando estamos atravesados por el odio, bueno, actuamos muy directamente y entonces produce efectos para quien manipuló nuestro odio que son fácilmente verificables. Pero segundo,
Creo que tienen éxito porque la mayoría de las formaciones políticas no están ofreciendo soluciones a los malestares principales que tiene la población. Esto es, no ofrecen soluciones a la inequidad social, al aumento de la inestabilidad o de la pobreza, no ofrecen soluciones al aumento de la inseguridad, no ofrecen soluciones a las transformaciones identitarias muy fuertes que estamos viviendo. Y entonces, en ese sentido, la derecha fascista es mucho más eficaz, porque tampoco ofrece una solución al malestar, pero ofrece una respuesta muy efectiva, que es: tu sufrimiento no se va a acabar, nadie está proponiendo acabar tu sufrimiento, pero lo que nosotros sí te ofrecemos, dice la derecha fascista, es que sufran los demás, que sufran aquellos que hasta ahora no sufrían. Y entonces, ya que no voy a dejar de sufrir, por lo menos socialicemos el sufrimiento. Es horrible como respuesta, pero es una respuesta más efectiva que ese progresismo conservador que dice: aguantemos, ahora no se puede. Pensemos en el discurso tanto en el mundo, como en la región, como en la Argentina, que se está abriendo la caja de Pandora, que se está permitiendo que emerjan cosas que, a partir de la indignación que nos había producido el nazismo, era como un acuerdo que esto no podía ocurrir, y en el caso argentino, ese pacto nunca explicitado del 83, del fin de la dictadura, de decir, bueno, hay un límite, la confrontación política en la Argentina tiene un límite, hay cosas que no nos podemos permitir. Señores jueces, nunca más. Cuando pasó mucho tiempo, ya estamos a 40 años del fin de la dictadura, cuando emergen generaciones que no conocieron la dictadura, que no se sienten parte de ese pacto, cuando algunos que sí fueron parte de ese momento político sienten que les da un poquito de rédito moverse de ese pacto y animarse a decir cosas aún sabiendo la caja de Pandora que están abriendo, bueno, genera una situación, como te empezaba diciendo, de enorme preocupación. Esos eventos se cometen con un plus de violencia, que es una violencia emotiva, pero también expresiva, que no puede endosarse ya a la cuenta de la instrumentalidad, que nos está diciendo otra cosa, ¿no? Los discursos de odio no solamente están hechos de palabras, sino de miradas, está hecha de gestos, está hecha de pancartas, está hecha de un bullicio, de un ruido que no siempre podemos descifrar. El odio puede ser gatillado en cualquier momento, es decir, es una energía negativa que uno va acumulando y que después en cualquier momento nosotros o cualquier otra persona puede retirarla y hacer su apuesta, puede movilizarla y transformar esa energía en escrache, transformar esa energía en linchamiento, tentativa de linchamiento, transformarla en justicia por mano propia, transformarla en una quema o destrozamiento de vivienda con la posterior expulsión de una familia de ese barrio, puede transformarse en una lapidación al policía, puede transformarse en un intento de magnicidio, es decir, puede transformarse también en cualquier cosa. Necesita solamente un detonante ideológico para que se transforme en una acción violenta. Bueno, chicas, este es un videíto para que sigamos pensando, ¿no? Y creo que ahí hay algunas líneas para tomar y para seguir profundizando el análisis, porque los discursos de odio no son de ahora, vienen de hace mucho tiempo, mucho tiempo. Así que, bueno, la invitación es a seguir pensando y seguir tratando de aunar esfuerzos, digamos. Eso, perdón, Marita, eso lo sufrimos acá con los inmigrantes chilenos. Yo cuando era chica, en la década de 60, mi abuelita era chilena y decir somos chilenos era mala palabra.
Exacto. Sí, hay mucho discurso de odio, mucho. Y hay también formas de encararlo como para no sentirnos que nos avasalla ese discurso y no tenemos con qué salir a enfrentarlo. Creo que no es tampoco la forma con otro discurso de odio, sino de la manera que tratamos nosotras de hacerlo, ¿no? De apapacharnos, de abrazarnos, de juntarnos y de construir otra cosa, otra sociedad. No perdamos las ganas y la esperanza de que eso se puede hacer. Ahí les voy a mandar al grupo del chat lo que vi del laboratorio argentino de ese mismo autor Forenstein. Bien. Gracias, Gila. Sí, Ruth, querías decir algo. No, sí, quería saludarlo. Me parece que el video es muy interesante, que también abre con soluciones y también me hizo recordar este tema del empleo. Estas personas, esta reivindicación del trabajo, los trabajadores sin empleo, o sea, cómo se organizan. Entonces, en una sociedad sabemos que no todos van a poder tener un empleo, sí pueden organizarse como trabajadores y lograr entonces derechos y mejores condiciones en todo sentido, que es un tema, digamos, importantísimo para no crear también la expectativa de que hay posibilidades reales de que todo el mundo tenga un empleo en blanco. Me parece que abre esta mujer, bueno, como todas estas hermosas mujeres, ¿no? Organizadas, se hizo fuerte, y creo que es lo que nos pasa a nosotros, de acá una es débil, seguramente tenemos colectivos